Hola, vamos a explicar a continuación el capítulo 3 correspondiente a la evaluación externa. Los objetivos de aprendizaje pueden ser consultados a inicios del capítulo. Básicamente vamos a explicar las 10 fuerzas externas relacionadas a la evaluación externa para identificar oportunidades y amenazas. Vamos a analizar herramientas y técnicas de proyección y vamos a explicar dos matrices, la matriz de evaluación del factor externo y la matriz de perfil competitivo. En el proceso de administración estratégica, el capítulo 3 se ubicaría inmediatamente después del capítulo 2, en el que se plantearon y se explicó la teoría relacionada a la visión y la misión. Este capítulo se sustenta en la perspectiva de la organización de la industria, que consiste o propone que los factores externos, los factores que están afuera de la empresa, en la industria, son más importantes que los factores internos propios de la empresa para alcanzar y conservar una ventaja competitiva, que es algo que hacemos particularmente bien y mejor que la competencia, y que nos da una ventaja a la hora de competir. La auditoría externa, entonces, se realiza fuera de la empresa y pretende identificar oportunidades y amenazas clave que le permitan a los gerentes formular estrategias que aprovechen las oportunidades y minimicen las estrategias. Muy importante no confundirlas con fortalezas y debilidades, que son factores internos y que se desarrollarán en el capítulo 4. Lo primero que tenemos que hacer para ejecutar una auditoría externa es, mediante la inteligencia competitiva, recopilar información respecto a las tendencias económicas, sociales, culturales, demográficas, ambientales, políticas, gubernamentales, legales y tecnológicas. Esta información obviamente debe ser sistematizada, debe ser evaluada, analizada, para identificar esos factores externos que estamos buscando. Recordamos, oportunidades y amenazas. Ok. Estas son las 5 fuerzas externas clave, las primeras 5 fuerzas de 10 que vamos a analizar y que vamos a explicar a continuación. Las primeras son las fuerzas económicas. Las fuerzas económicas están en la tabla 3-1 y el autor plantea muchos ejemplos. Por ejemplo, tasas de interés, tasas de inflación, propensión de las personas a gastar. Eso es importante porque estamos hablando de cuánto gastan nuestros consumidores. Aspectos relacionados al valor del dólar, al tipo de cambio, puede ser el euro, cualquier otra moneda que se trabaje en el país, políticas monetarias y fiscales. Es decir, cualquier variable económica que afecte positiva o negativamente a la empresa para identificar, repito, oportunidades y amenazas. Si hay baja inflación, esa podría ser una amenaza. Si sube el precio del petróleo y de los combustibles, esa podría ser una amenaza. Si baja, podría ser una oportunidad. Las otras variables, las segundas variables o fuerzas, son sociales, culturales, demográficas y ambientales clave. En la tabla 3-3 vemos varios ejemplos: cambios en la población por raza, cambios regionales en gustos y preferencias. Por ejemplo, el gallo pinto en Costa Rica podría hacerse y comerse diferente en Guanacaste con respecto al Valle Central, y eso podría ser para un restaurante, una venta de comidas, podría ser o una oportunidad o una amenaza. Hay más ejemplos: programas sociales, números de iglesias, etc. Son solo ejemplos, pueden haber muchos más además de estos. La tercera fuerza son las políticas gubernamentales y legales, que son los lineamientos que emiten los gobiernos y que regulan a las empresas, que también tienen que ver con, por ejemplo, con tratados comerciales internacionales. Tabla 3-4 se plantean varios ejemplos: regulaciones ambientales, números de patentes, cambios en las leyes de patentes, legislaciones antimonopolio, etc.
Las fuerzas tecnológicas, que ya todos las conocemos, el autor plantea, por ejemplo, la internet, las impresoras de tercera dimensión, la nube, dispositivos móviles, es decir, cualquier aspecto de naturaleza tecnológica que viniera a ser una oportunidad para la empresa, como una nueva tecnología que la empresa podría adquirir, que vendría a ser una oportunidad. O por ejemplo, si esa misma tecnología está en manos de la competencia, pues entonces estaríamos hablando de una amenaza. Las fuerzas competitivas es la quinta fuerza, es la fuerza más común. La competencia siempre tiene que ser identificada como una amenaza, y la idea pues es conocer lo mejor posible a la competencia, conocer sus fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, capacidades, objetivos, para identificar en ella posibles oportunidades y amenazas para nosotros, aunque siempre tenemos que tener claro que la competencia siempre va a ser una amenaza. El autor plantea algunas características que describen a las compañías más competitivas. Son empresas que luchan constantemente por incrementar su participación en el mercado, se guían a través de su visión y misión, que están planteadas de manera muy clara, adaptan e innovan, mejoran continuamente, se esfuerzan por crecer a través de adquisiciones, etc. Son ejemplos que el autor propone para poder identificar compañías que son especialmente competitivas. Algunas preguntas que tenemos que hacernos, según el autor, en la tabla 3,5, para conocer mejor a la competencia: cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, sus objetivos, cómo responden ellos a las fuerzas del entorno, qué tan vulnerables son a nuestras estrategias o a la inversa. Son estas y muchas más preguntas que podríamos hacernos con respecto a la competencia. El autor plantea el término inteligencia competitiva. Es un proceso sistémico, ético, para recabar y analizar información sobre las actividades y tendencias empresariales de la competencia, siempre para identificar en ellos oportunidades y amenazas. Y tiene que ser ético, porque en la vida real generalmente, a veces, no generalmente, pero sí a veces sucede que algunas empresas realizan prácticas antiéticas para obtener información de su competencia. Entonces hay que tener cuidado para no ser sancionados penalmente, legalmente, ¿verdad? Los objetivos básicos de un programa de este tipo pues es ofrecer comprensión general de la industria, identificar las áreas vulnerables de la competencia y, por qué no, también sus áreas fuertes, ¿verdad? Identificar, anticipar posibles movimientos de ellos. Las otras 5 fuerzas que nos plantea el autor son las fuerzas del modelo de Porter. Es importante, como son 5 también, no confundirlas con las 5 fuerzas que ya acabamos de explicar. Estas fuerzas se utilizan para determinar si se entra o no en un mercado. La primera fuerza es rivalidad entre empresas competidores. Enfoca la ventaja competitiva sobre las empresas rivales. En la tabla 3,7 nos plantean ejemplos de condiciones que causan alta rivalidad entre empresas competidoras: número elevado de compañías competidoras, semejanzas en el tamaño de las compañías, similitud de sus capacidades, reducción de la demanda. Son ejemplos de condiciones que van a provocar en una industria alta rivalidad entre las empresas que participan en esa industria. La segunda fuerza es la entrada potencial de nuevos competidores. Aquí estamos hablando de barreras de entrada que van a impedir la entrada potencial de nuevos competidores. Estamos hablando de la calidad, del precio, del marketing, que pueden superar esas barreras de entrada. ¿Cuáles son esas barreras de entrada? Necesidad de lograr rápidamente economías de escala, o sea, reducir los costos de producción y producir más. Necesidad de obtener tecnología y conocimientos técnicos especializados, falta de experiencia, fuerte lealtad por parte de los consumidores, sólidas preferencias para determinadas marcas, grandes requerimientos de capital, etc. Son razones o situaciones que le podrían impedir a una empresa entrar a un mercado, o sea, barreras de entrada. La tercera fuerza, desarrollo potencial de productos sustitutos.
productos sustitutos se presentan o se pueden presentar más cuando hay una afectación en los precios. Cuando los precios de los productos sustitutos disminuyen y el producto principal aumenta. Un ejemplo clásico son las tortillas y el pan. Cuando el pan sube de precio, los consumidores prefieren comprar tortillas. O sea que hay una relación directa con los cambios en el precio. La cuarta fuerza, el poder de negociación de los proveedores. Esto sucede cuando hay pocos proveedores, cuando hay pocos productos sustitutos, cuando el costo de cambiar las materias primas es muy alto. Aquí lo que se hace generalmente es que las empresas se integran hacia atrás o hacia adelante, ¿verdad? Hacia atrás solamente para evitar el poder de negociación de los proveedores, convirtiéndose ellos en sus propios proveedores. La quinta fuerza sería el poder de negociación de los consumidores. Esto sucede cuando los clientes son muchos, están concentrados, compran por volumen. El poder de negociación de los consumidores aumenta también cuando los productos que se adquieren son estandarizados y no se diferencian. Condiciones en las que los consumidores tienen un mayor poder de negociación, cuando pueden cambiar de manera económica, si son especialmente importantes para el vendedor, o sea, son poquitos, están concentrados, es un nicho, por ejemplo, muy particular y la empresa depende de ellos específicamente y no hay otro nicho para sustituirlos, si los vendedores están luchando contra una disminución de la demanda, etc. Fuentes de información externa para el análisis externo. Estamos hablando de las fuentes inéditas que crea la misma empresa a través de encuestas a los clientes, investigaciones de marketing, etc. Es información que ellos mismos producen, ellos mismos las pueden hacer o pagan a hacerla. También tenemos las fuentes publicadas, periódicos, revistas, páginas del Ministerio de Economía, del Banco Central, etc. Ok, tenemos la matriz de evaluación de los factores externos, que es la primera matriz, página 77. Busca identificar, como de lo que se trata el capítulo, oportunidades y amenazas con base en el análisis de las 10 fuerzas que ya explicamos. Vamos a ver, este es el procedimiento, los pasos para analizar la matriz. Vamos a explicarla directamente de un ejemplo de una matriz. Listamos oportunidades y amenazas que salieron del análisis externo, de evaluación externa. Se recomiendan de 5 a 10 oportunidades, de 5 a 10 amenazas. Se listan, se establece una ponderación. La ponderación la establece la persona que hace la matriz y se asigna con base en la importancia que tiene esa variable para la empresa. Entre más alto, más importante es esa oportunidad o esa amenaza, entre más bajo, menos importante, y todas tienen que sumar 1 o 100. Se le asigna una calificación que se determina con base en qué tan bien o en qué tan mal las estrategias actuales de la empresa están respondiendo a esa oportunidad o a esa amenaza. Si es 1, está respondiendo muy mal. Si es 4, está respondiendo muy bien. Esa es la segunda columna de calificación. Y la tercera columna, la puntuación ponderada, simplemente multiplicar la columna 1 por la columna 2. Y este total, hay que sumarlo, ¿verdad? Este total se interpreta con una escala de 1 a 4. Entre más cerca de 4, mejor responde la empresa a sus oportunidades y amenazas. Entre más bajo, más mal responde. Entonces, esta es la matriz F. Y también vamos a ver la matriz de perfil competitivo que está en la página 78, que lo que busca es identificar a los principales competidores de la compañía junto con sus fortalezas y debilidades. Aquí estamos hablando de factores críticos de éxito. Este es un ejemplo de matriz. La matriz lista los factores críticos de éxito, que pueden ser factores internos o externos. Establece la ponderación de la misma forma que la matriz F, la misma calificación, la misma puntuación, multiplicando columna 1 por 2. La diferencia es que ya no estamos hablando de una sola empresa, sino que está comparando empresas, compañía 1, compañía 2 y compañía 3, o sea, la empresa propia con respecto a la competencia. Eso sería todo.
Se les agradece. Pasaremos prontamente al capítulo 4.